Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial con el cual vamos a dar inicio al uso del programa o este software de matemática llamado GeoGebra. Así que empecemos. Vamos el día de hoy a ver los componentes básicos. Cuando nosotros abrimos el programa GeoGebra vamos a encontrarnos con esta vista. ¿Sí? Entonces vamos a indicar cuáles son los componentes básicos que tiene el programa GeoGebra. Entonces, este recuadro lo que marca es lo que corresponde a la vista gráfica. Como puedes ver, tenemos aquí un plano cartesiano, así que nos va a permitir realizar una serie de gráficas en dos dimensiones. En la parte izquierda tenemos en este recuadro lo que se conoce como la vista algebraica. Aquí justamente donde dice entrada es donde nosotros podemos ingresar información en base a nuestros conocimientos matemáticos para que el programa pues los procese y haga las operaciones que necesitemos en base a nuestros conocimientos. En la parte superior izquierda tenemos lo que son las herramientas, cada una de las cuales se puede desplegar a su vez y donde vamos a encontrar un montón de opciones para realizar dibujos, para realizar cálculos, para escribir, ¿sí? Hay una serie de funciones que las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y finalmente acá en la parte superior derecha tenemos en estas tres líneas lo que sería el menú, el cual también se va a desplegar y nos va a permitir realizar otro tipo de funciones. Así que vamos a analizar un poquito más a detalle cada uno de estos componentes básicos ya en el programa GeoGebra. Muy bien, cuando nosotros abrimos ya el programa GeoGebra en su versión 6.0 vamos a tener esta pantalla. Sí, entonces vamos a explicar un poquito más a detalle los componentes básicos que tiene el programa GeoGebra. Sí, bueno, hago clic, en este caso desaparece la ventana que teníamos aquí y podemos observar toda esta parte corresponde a la vista gráfica donde tenemos un plano cartesiano, sí, básico para hacer ahí todo lo que son gráficos, ubicación de puntos y todo lo que nos sirve el plano cartesiano. Aquí en la parte izquierda tenemos la vista algebraica, en la parte superior izquierda las herramientas y en la parte superior derecha el menú. Veamos un poquito más a detalle las herramientas. Cuando hago clic sobre estos recuadros, se van a desplegar en cada uno de ellos una serie de comandos que nos van a permitir resolver varias actividades, varias operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este comando me permite graficar los puntos, me permite determinar los puntos de intersección o el punto medio. ¿Sí? En este otro comando me permite entonces graficar una recta, un segmento o un vector. En este otro comando tenemos para graficar rectas perpendiculares, paralelas, mediatrices y así. Cada uno de estos comandos, ¿sí?, tiene a su vez varias operaciones y estas herramientas se pueden entonces desplegar. Y fíjense por favor que en la parte inferior de la pantalla hay un pequeño texto que nos da una guía de cómo se debe ocupar este comando o esta herramienta. Nos está indicando cuáles son los elementos que se necesitan para aplicarlo de una manera correcta. Es una guía bastante sencilla, pero nos da ya una idea de cómo tenemos que proceder. ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas que las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, en la parte del menú, donde están aquí estas tres líneas horizontales, hago clic y se despliegan esta serie de nuevos comandos. Entonces vamos a ver los que más nos interesan. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a lo que es la vista. En esta parte nosotros podemos manipular el uso de las diferentes vistas que nos permite el programa. Por ejemplo, aquí está activada la vista algebraica, justamente la que está aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo no necesito esta parte del programa, este componente, porque solamente necesito el gráfico del plano cartesiano, simplemente hago clic allí y miren cómo desapareció de aquí la vista algebraica, quedándome entonces ya todo el espacio para la vista gráfica. Pero si necesito ingresar alguna información, nuevamente hago clic y con eso activo la vista algebraica. Ya depende de lo que necesitemos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a desactivar la vista algebraica y ahora aquí, por ejemplo, tenemos la vista gráfica 3D. Hago clic aquí y miren cómo se abrió un espacio que nos va a permitir aquí graficar elementos en el espacio, o sea, en 3 dimensiones. ¿Ya?
Por lo pronto no lo vamos a ocupar, entonces lo vuelvo a desactivar, quedándome entonces con la vista gráfica. Entonces, por ejemplo, esto me va a permitir utilizar todo el plano cartesiano. ¿Ya? Voy nuevamente a archivo para ya cerrar esta partecita de la vista. Y ahora, por ejemplo, vamos a propiedades. Aquí en propiedades, al hacer clic, tengo opciones, por ejemplo, de ajustar lo que es el idioma. Y bueno, nosotros le vamos a dejar obviamente en español. Tenemos la posibilidad también de calibrar el número de cifras decimales con las que queremos que trabaje el programa. Por defecto el programa ya lo va a hacer con 2 cifras decimales, que es lo que normalmente se acostumbra, pero podríamos nosotros ajustar a otras cifras de acuerdo a lo que necesitemos o a lo que nos pida. Aquí en tamaño de letra se refiere, por ejemplo, al tamaño de estos números. Si vemos aquí en nuestro plano cartesiano tenemos un determinado tamaño para los números, pero si quiero aumentar ese tamaño, por ejemplo, para una presentación, hago clic y, por ejemplo, voy a marcar aquí el 28. Y fíjense cómo aumentó el tamaño de los números. ¿Sí? Esto yo lo puedo escoger hasta este valor. ¿Sí? Y yo tengo que determinar si me sirve o no el tamaño para lo que necesito. ¿Ya? Si lo deseo así, entonces miren, acá tenemos la X que cierra esta ventanita. Y ya tengo entonces ajustado un poquito mejor el plano cartesiano. Otro elemento importante, acá en el menú tenemos lo que es exportar imagen. ¿Sí? O descargar como, por ejemplo, si ya he hecho algún gráfico en el plano cartesiano y quiero esto insertarle en una presentación PowerPoint, en un Excel o incluso en un Word, entonces aquí pongo exportar imagen, aquí le voy a poder copiar al portapapeles y después de esto le puedo pegar en otro documento de Word, no habría problema. ¿Sí? O si no, la otra opción, nuevamente aquí en archivo tenemos descargar como. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer como un archivo propiamente de GeoGebra, una imagen o un documento PDF, que son los que conocemos un poco mejor. ¿Sí? Entonces, al hacer el documento, al descargar en formato PDF, ya pongo aquí exportar y me va a pedir pues que lo grabe en alguna de las carpetas que te sugiero que tengas una carpetita que sea exclusivamente para GeoGebra, en donde puedas ir guardando, ¿sí?, los diferentes documentos que vamos a ir generando. ¿Sí? Bien, hasta aquí llega este primer tutorial. Te invito a que explores este programa, que lo vayas conociendo poco a poco, y te invito al nuevo tutorial en donde ya veremos un poco el manejo de todo lo que es la vista gráfica. ¿Sí? Cuídate y hasta pronto.